A ver, pensemos en esto. Después de años y años de lucha por la independencia, ¿qué pasa? Estalla una guerra civil, pero no contra el enemigo de siempre, sino entre los mismos compañeros de armas. Esa es la trágica y la verdad muy compleja historia de la Guerra Civil Irlandesa. Y esta frase, que es clave para entender todo, es de Michael Collins, uno de los grandes líderes revolucionarios. Con esto él trataba de defender el Tratado Anglo-Irlandés. Fíjense la ironía. Un documento que debía traer la paz con Gran Bretaña terminó, paradójicamente, desatando una guerra en casa. Partió en dos, literalmente, al movimiento independentista. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Qué tenía este tratado que fue capaz de algo tan terrible como convertir a héroes en enemigos mortales? Y aquí, en esta comparación, está el corazón de todo el conflicto. Para un bando, el tratado era, bueno, un paso práctico. No es perfecto, pero es un avance real hacia la libertad total. Pero para el otro bando, no, para nada. Era una traición, así de simple. Una rendición de los ideales republicanos por los que tanto habían peleado. Es que, claro, si uno ve los detalles, entiende la rabia. Para los republicanos más convencidos, cada punto era un golpe. A ver, estatus de dominio, no de república. Un juramento de lealtad al rey británico. Y encima, la confirmación de que la isla quedaría dividida. Sentían que no era un simple acuerdo, sino que estaban abandonando la república por la que tantos habían muerto. Y lo peor es que esta división no fue solo cosa de políticos. No, esto bajó a la calle, se metió en las casas, en los pubs, se volvió algo súper personal que rompió amistades, familias y hasta pueblos enteros. Y si quedaba alguna duda de lo dividida que estaba la nación, solo hay que ver estos números. La votación en el Parlamento. Miren eso, el tratado pasó por un margen mínimo, pero mínimo de verdad. Solo 7 votos de diferencia, una nación al borde del abismo. Y claro, después de una votación así de reñida, el que pierde no se queda tranquilo. El presidente, Eamon de Valera, y todos sus seguidores se levantaron y se fueron del Parlamento. Fue un acto de desafío total. ¿Y su justificación? Bueno, es de esas frases que marcan la historia. La mayoría no tiene derecho a equivocarse. Uf, escalofriante. Y aquí es donde la crisis se convierte en algo mucho, mucho más peligroso. La división ya no era solo política, ahora era militar. Una parte muy grande del IRA, el ejército que había liberado al país, ahora decía, no reconocemos a este gobierno. Irlanda de repente tenía 2 ejércitos enemigos entre sí. Con 2 ejércitos enfrentados en un mismo país, era solo cuestión de tiempo para que todo explotara. Y la mecha, como muchas veces en la historia, se prendió en la capital, en Dublín. En abril, unos 200 combatientes antitratados se atrincheraron en el Four Courts, el mero centro del poder judicial de Irlanda. La provocación era total. Por meses, Michael Collins, ahora del lado del gobierno, se negó a atacarlos. Eran sus excompañeros. Quería evitar la guerra civil a toda costa. Pero los británicos lo estaban presionando cada vez más para que pusiera orden. Y en junio, todo se aceleró de una forma increíble. Miren esta secuencia. El 22, asesinan a un mariscal británico en Londres. El 26, los antitratados secuestran a un general del nuevo Estado Libre. Al día siguiente, Collins les da un ultimátum. Y para el 28, el ejército del Estado Libre ya estaba bombardeando el Four Courts. En menos de una semana, se pasó de una tensa calma a la guerra abierta. El ataque al Four Courts, ese fue el momento, el punto de no retorno. La guerra civil irlandesa había empezado oficialmente. Es que la imagen era terrible. Irlandeses disparándole a irlandeses. ¿Y con qué? Con artillería que les habían dado los británicos. Toda esperanza de reconciliación en ese momento se esfumó. Una vez que el ejército del Estado Libre controló las ciudades, la guerra cambió. Se convirtió en una guerrilla brutal en el campo. Una guerra de emboscadas, de asesinatos, una guerra sucia y muy, muy amarga. Y por si fuera poco, en agosto de ese mismo año, el propio Michael Collins cayó en una emboscada. Fue asesinado. La muerte del héroe de la independencia, del hombre que firmó el tratado, llenó de amargura y sed de venganza al bando del gobierno. Ahora sí, esto era personal. 81. Ese es el número de ejecuciones oficiales de prisioneros republicanos. El nuevo gobierno del Estado Libre no se anduvo con rodeos. Y a ese número hay que sumarle unas 153 más. Estas fueron las ejecuciones extraoficiales, las que se hicieron sin juicio, sobre todo en las zonas de combate más duras como el condado de Kerry. Es que la guerra entró en una espiral de violencia terrible. Miren esto.
El Estado Libre comete atrocidades como la masacre de Valley City, donde ataron a prisioneros a una mina. Como respuesta, los antitratados asesinan a un diputado importante. Y en venganza por eso, el gobierno ejecuta a 4 líderes republicanos que ya tenía presos. Un ciclo de represalias que dejó cicatrices que durarían décadas. Bien, entonces, ¿cómo termina esta historia tan terrible? ¿Y qué impacto tuvo, qué legado dejó en la Irlanda que conocemos hoy? El final de la guerra fue tan extraño como su comienzo. En abril del 23, muere en combate el líder antitratado. Unas semanas después, su sucesor, Frank Aiken, declara un alto al fuego. Pero ojo, no se rinden. Les ordena a sus hombres que escondan las armas. Es decir, la guerra no terminó con un acuerdo, simplemente se detuvo. El bando antitratado se desvaneció, sin admitir jamás la derrota. Y aquí es donde la historia da un giro increíble. Resulta que el bando que perdió la guerra terminó ganando la paz. Miren los pasos. De Valera, el líder de los antitratado, funda un partido. En 1932 gana las elecciones. Luego escribe una nueva constitución mucho más republicana. Y para 1948, Irlanda se declara formalmente una república. Al final, la idea de Collins de que el tratado era un escalón para lograr la libertad resultó ser correcta. Una ironía tremenda. Y tal vez el legado más visible de esta guerra se ve en la política irlandesa actual. Por casi un siglo, los dos partidos más grandes del país, Fianna Fáil y Fine Gael, no son más que los descendientes directos de los dos bandos de la guerra civil. La división sigue ahí en el ADN de su política. Y claro, no podemos olvidar el costo. La guerra duró menos de un año, sí, pero fue carísima en todos los sentidos. Unas 2,000 personas murieron, y económicamente fue un desastre. Más de 30 millones de libras en daños. Para un estado que apenas estaba naciendo, fue un golpe brutal que frenó su desarrollo desde el primer día. Al final, la pregunta que queda flotando es bastante fuerte. ¿Fue esta una guerra necesaria, un mal trago para poder construir una nación? ¿O fue más bien una herida que se infligieron a sí mismos y que en el fondo nunca ha terminado de sanar? Porque no fue una guerra por conseguir la libertad, sino por definir qué significaba realmente ser libres. Una pregunta que, la verdad, da mucho que pensar.